La historia comienza en una noche tranquila, donde una chica está a punto de reencontrarse con alguien. Pero antes de eso, retrocederemos un momento al pasado. Aquí vemos a dos niños haciendo una tumba para la mascota de esta niña llamada Yotsuha. Al verla tan triste, el niño que estaba a su lado, llamado Yuichi, le promete que se convertirá en veterinario para curar a todas las mascotas que tenga, ya que no quiere verla llorar otra vez. Solo le pide que espere un poco más, haciendo que Yotsuha se anime un poco y se lo agradezca con un abrazo. Entonces vemos como Yuichi era una persona amable que se había acercado a Yotsuha al verla sola, ofreciéndole jugar juntos. Desde ese encuentro pasaron varios momentos felices, hasta el punto de que Yotsuha se había enamorado de Yuichi. Pero de repente, Yotsuha tuvo que transferirse de escuela, dejando sorprendido a Yuichi, quien, a pesar de la triste situación, le pidió que se cuidara y se despidió de ella con una sonrisa, y Yotsuha deseándole que sea muy feliz. Pero años después, la sonrisa de Yuichi ha desaparecido. Parece que había pasado por cosas terribles y ahora se veía como una persona triste y sombría. Sus compañeros lo insultaban y despreciaban, hasta el punto de escribir mensajes en su pupitre para hacérselo recordar. Además, a diferencia del antiguo Yuichi, que era un niño valiente, ahora solo bastaba con escuchar las risas de sus compañeros para hacerlo temblar de miedo. Al abrir su casillero, vemos que estaba lleno de basura dejada por ellos. Aunque Yuichi piensa que, en comparación con sus días de secundaria, ahora estaba en una mejor situación. Además, nos enteramos de que aún continuaba intentando cumplir la promesa de convertirse en veterinario, por lo que todas sus calificaciones eran altas, logrando tener el primer lugar. Pero no solo tenía problemas en la escuela. Antes, cuando llegaba a casa, era recibido por su madre en un hogar cálido y arreglado, pero ahora todo el lugar era solo un basurero. Yuichi pasa en silencio para no molestar a su madre. Después se sientan a comer juntos y Yuichi se ve asustado, intentando terminar rápidamente, pero entonces suelta un suspiro. Esta acción provoca que su madre se altere, cuestionándolo por pensar que ella debería ser quien cocine en lugar de comprar la comida. Y aunque Yuichi negó haber pensado eso, terminó provocando que su madre se altere más, gritándole que las cosas no son fáciles para ella, ya que, a diferencia de Yuichi, que solo va a jugar a la escuela, ella debe aguantar la carga del trabajo, además de ir constantemente al hospital para tomar un montón de medicamentos. Finalmente, lanza la comida al suelo y culpa a Yuichi de haberle quitado el apetito. Yuichi solo se disculpaba repetidamente, aceptando que todo era su culpa y lamentando haber dicho algo. El estrés era tanto que por un momento olvidó por qué estaba disculpándose, por lo que decidió ir a su habitación, aún temblando de miedo. Y a pesar del horrible día que había tenido, empezó a estudiar. Después de todo, aunque su vida feliz haya cambiado tanto en pocos años, sus compañeros de la escuela lo odien, su propia madre lo aterre y él mismo ya no se reconozca, había una sola cosa que se mantenía. Y era la promesa de convertirse en veterinario que le hizo a Yotsuha, su primer amor. Aunque pasen cosas dolorosas, por ella soportaría todo para cumplirlo, el acoso, las golpizas, los gritos, las traiciones e incluso sus deseos de morir. Aguantaría todo hasta cumplirle la promesa, por lo que estaba bien que continúe viviendo. Pero entonces comienza a cuestionarse lo que dijo, dándose cuenta de que la estaba usando como excusa para aguantar el infierno que vivía, sintiendo asco de sí mismo. Sus sentimientos negativos y traumas llegaron al punto de hacerlo imaginar lo que diría Yotsuha al verlo, restándole importancia a la promesa de volverse veterinario e incluso despreciándolo y sintiendo asco de él. Esto provoca que Yuichi se altere, pidiéndole que no diga esas cosas, ya que todo este tiempo se ha mantenido vivo gracias a esa promesa. Y si le quitan eso, ¿qué razón tiene para continuar vivo en su situación? Pero entonces, la Yotsuha real aparece afuera de su ventana con una sonrisa. Aunque al principio Yuichi no la reconoce, Yotsuha le recuerda que le había enviado una carta avisándole que iba a visitarlo y que no se veían desde que se transfirió de escuela. Entonces Yuichi se da cuenta de que sí era ella, pero, preocupado, le pregunta cómo llegó ahí si estaban en el segundo piso. Yotsuha le explica que se mudó al edificio de al lado y que, como quería verlo lo más rápido posible, saltó desde el balcón hasta su ventana. Yuichi, preocupado, le responde que eso es peligroso y la ayuda a entrar a su habitación. Yotsuha entonces le dice que está feliz de volverlo a ver, pero Yuichi se aleja bruscamente, aterrado de que ella le diga las mismas cosas que imaginó.
Yotsuha aligera el ambiente sacando una bolsa de frituras como regalo por la mudanza, pero al no poder abrirla, Yuichi se la pide y lo hace por ella, sorprendiendo a Yotsuha, quien le agradece y, de forma despreocupada, empieza a comer. Yuichi también prueba las papas mientras mira la actitud despreocupada de Yotsuha, poniéndose nostálgico. Pero entonces Yotsuha corta sus pensamientos pidiéndole que la mire, y al voltear la ve imitando a un pato con las papas. Esto logra alegrar a Yuichi, quien empieza a sentirse más cómodo. Entonces Yotsuha se interesa por lo que estaba haciendo y, al revisar su escritorio, encuentra un folleto sobre la Facultad de Medicina Veterinaria de una universidad famosa. Al ver eso, le pregunta a Yuichi si es que todavía continúa aspirando a convertirse en veterinario. Yuichi, dudoso, le pregunta si es que todavía se acuerda de la promesa, a lo que Yotsuha le responde que sí, ya que es un recuerdo feliz para ella. Y conmovida por ver que aún quería cumplir la promesa que le hizo, le dice que lo quiere mucho y salta sobre él para darle un abrazo. También le dice que no importa cuántos años han pasado, ella lo sigue queriendo mucho. Esto provoca que Yuichi empiece a lagrimear, preguntándose si lo que estaba ocurriendo era un sueño. Pero, al sentir la calidez que le daba Yotsuha, estaba seguro de que todo era real. La persona que tenía al frente era la misma divertida y amable Yotsuha de siempre, quien genuinamente lo quiere. Al comprender esto, Yuichi rompe en llanto mientras Yotsuha lo abraza, pensando para sí mismo que está muy feliz de seguir con vida, llorando en sus brazos, desahogando un poco sus heridas del corazón hasta quedarse profundamente dormido. Al despertar, Yuichi se disculpa por lo tarde que se hizo al quedarse dormido, aunque Yotsuha lo tranquiliza diciendo que no se preocupe. Mientras salen de la casa, Yotsuha se despide de la madre de Yuichi, quien se queda confundida al verla. También se despide de la hermana, aunque solo termina siendo ignorada por ella. Por último, se despide del padre de Yuichi, quien parece ser el más normal en la familia. Yotsuha sale de la casa y, de repente, cambia completamente de actitud. En voz baja, llama asesinos a la familia de Yuichi. Aunque no solo se refiere a ellos, hay muchos otros culpables, incluido Dios y el destino. Todos ellos terminaron provocando que Yuichi se rindiera de estar en este mundo, pero ahora ella cambiaría ese trágico final y se vengaría de todos. Yuichi le pregunta si dijo algo, a lo que Yotsuha responde que no fue nada con una alegre sonrisa. Le agradece por acompañarla hasta su casa y le dice que se verían al día siguiente. Ahora que Yuichi estaba solo en su cuarto, comienza a pensar sobre el regreso de Yotsuha, creyendo que no debería alegrarse tanto, ya que las personas que se acercaban a él siempre eran amables al principio, pero luego de unos días se alejaban completamente de él por su actitud deprimente, por lo que creía que Yotsuha no sería la excepción, aunque pensar esto lo llenaba de un enorme terror que le impidió dormir hasta mucho más tarde. Al amanecer, Yotsuha apareció en su cuarto para despertarlo, dejando a Yuichi sorprendido, el cual le pregunta cómo estaba en su cuarto, a lo que Yotsuha le responde que había entrado por la ventana de nuevo, dándole un fuerte abrazo, aunque luego de un momento se aleja y se disculpa porque podría estar pesada. Entonces los dos se quedan mirando uno al lado del otro y Yotsuha le dice que poder volverlo a ver la hace muy feliz. Yuichi se avergüenza ante esa afirmación, pero entonces se da cuenta de que el uniforme de Yotsuha es el mismo de su escuela, a lo que ella le dice que, a partir de ese día, asistiría a la misma escuela que él, por lo que le pide ir juntos. Ella sale un momento de la habitación para que Yuichi pueda cambiarse y, al verlo con su uniforme, le dice que le queda lindo y le pregunta si puede abrazarlo. Yuichi acepta y piensa para sí mismo que es muy probable que Yotsuha cambie su actitud hacia él algún día, y eso le aterra. Pero, al menos por ahora, aunque sea un poco, quiere disfrutar su compañía. Pero en ese momento su madre lo llama por su nombre. Yuichi empieza a sentirse aterrado al verla acercarse. Su madre entonces menciona que recuerda que Yotsuha solía venir mucho antes. Entonces Yotsuha intenta saludarla, pero la madre de Yuichi le pide bruscamente que se vaya de ahí porque debía hablar con Yuichi, gritándole que se vaya de una vez. Yotsuha entonces agarra su mochila y le dice a Yuichi que se verían luego. Al salir de la casa, cambia de actitud otra vez, mencionando que ya no la dejaría mostrarle eso otra vez a Yuichi. Entonces entra de nuevo a la casa por otra puerta que conecta con la cocina. Pero, volviendo con Yuichi, su madre estaba preguntándole si estaba molesto por lo que pasó en el almuerzo de ayer. Yuichi está tan asustado que no entiende bien lo que dice. Su madre continúa diciéndole que ayer estaba cansada y había acumulado mucho estrés, y que, debido a su estado mental inestable, no puede dormir por las noches,
por lo que no es su culpa que se enoje tanto, aunque intenta no hacerlo. Yuichi le responde que lo entiende, pero al escuchar esto su madre le grita que no sabe nada y le reclama porque, en algún momento, va a abandonarla, ya que conseguirá una novia, se casará y luego la dejará sola, y que seguro por eso trajo a Yotsuha a la casa. Mientras esto ocurría, Yotsuha estaba en la cocina quemando algo. Eso causó que la alarma contra incendios se encendiera, haciendo que Yuichi dejara a su madre para verificar si había un incendio. Con esta distracción evitó que la madre de Yuichi le mostrara las autolesiones que se había hecho en el brazo, quien al ver cómo Yuichi se alejaba, cae de rodillas y le suplica que no se vaya. Yuichi llega a la cocina y se da cuenta de que no había ningún incendio. Yotsuha aparece por la ventana y le pregunta si todo estaba bien, ya que escuchó la alarma sonar, a lo cual Yuichi le responde que solo fue un desperfecto de la alarma. Entonces Yotsuha le dice que terminó trayendo la mochila de Yuichi por error y que, ya que también había traído sus zapatos, deberían irse a la escuela. Yuichi duda de irse debido a su madre, pero gracias a la insistencia y el encanto de Yotsuha, terminó por convencerlo, dejando a su madre en casa, quien menciona que cuando Yuichi regrese le mostrará lo que se hizo. De esa forma comprendería su dolor y no la abandonaría, pero de repente ve algo raro en la mesa. Al acercarse, nota que es una foto quemada de su familia, aunque el único que no está quemado en la foto es Yuichi. Esto termina por asustarla y deja caer el cuchillo. Ahora volvemos con Yuichi y Yotsuha, que están camino a la escuela. Yuichi saca unas notas que tiene para estudiar otro idioma, aunque, al recordar que Yotsuha estaba a su lado, rápidamente se disculpa, diciéndole que fue por costumbre. Yotsuha lo tranquiliza diciéndole que sabe que estudia tanto para poder convertirse en veterinario, así que eso la hace feliz. Aunque le pregunta si lo que desea realmente es ser veterinario, le pide que, si encuentra otra cosa que le gustaría hacer, la haga su prioridad. Eso confunde un poco a Yuichi, pero le afirma que quiere ser veterinario, a lo que Yotsuha le responde que eso la hace feliz y que, si se convierte en veterinario, estará más tranquila, ya que ahora tiene una mascota. Le muestra su foto y continúan hablando y compartiendo comida el resto del camino, pero de repente Yuichi empieza a sentirse mal. Mientras más se acercaban a la estación para tomar el tren, el terror en su rostro se intensificaba. Tenía miedo de encontrarse con sus excompañeros de secundaria, quienes, para su mala suerte, se encontraban ahí. Y Yotsuha, al notar esto, fija una escalofriante mirada en sus siguientes objetivos. Entonces entran juntos al tren. Yuichi, con el rostro aterrorizado, apenas podía sostener la mano de Yotsuha para intentar controlarse. Intentaba convencerse de que todo saldría bien, que incluso si lo veían solo se burlarían de él y no intentarían hacerle nada más, después de todo ya no deberían tener interés en un juguete viejo. Pero aunque pensara eso, no podía relajarse ni un poco. Sentía un miedo especial hacia uno de ellos. Su rostro, su voz y su sola presencia le hacían recordar las horribles experiencias que sufrió en secundaria. Comer animales vivos y ser torturado frente a todos sus compañeros de salón era el pan de cada día para Yuichi, y recordar esos momentos solo le daban ganas de vomitar. Yotsuha, al verlo en ese estado, los miró con odio. Entonces uno de ellos reconoció a Yuichi, pero al notar eso, Yotsuha se acercó y lo abrazó, dejándolo sorprendido tanto a él como a sus antiguos compañeros de secundaria. Ella le dice que se siente agradable abrazarlo y le pide que también lo intente. Yuichi accede, dejando boquiabiertos a sus excompañeros ante tal escena. Yuichi solo podía sentir una calidez abrigadora al abrazar el cuerpo de Yotsuha, lo que poco a poco ayudaba a tranquilizar su miedo. Los excompañeros continuaban mirándolos, preguntándose si esa chica tan bonita era su novia. Aunque uno de ellos observaba con odio a Yuichi y pensaba para sí mismo que no haga esa clase de espectáculos y que no se crea la gran cosa. Yuichi y Yotsuha llegan a su estación y bajan del tren, pero entonces los excompañeros también bajan para seguirlos, ya que uno de ellos quería mostrarle a Yotsuha un video que hicieron de Yuichi en secundaria. Sin embargo, Yotsuha ya se esperaba que vinieran detrás de ellos, por lo que deja caer un cupón de descuento de comida que coincidentemente pertenecía al lugar donde trabajaba uno de ellos. Al verlo, este se detiene para hacer una llamada a su trabajo mientras otro del mismo grupo le hace compañía, dejando solo al tipo que más odia a Yuichi. Pero antes de que llegue hasta ellos, Yotsuha envía un mensaje y acto seguido le pregunta a Yuichi si los libros que trajo eran los correctos, deteniéndose para mostrárselos. Sin embargo, de su maleta cae un juguete que accidentalmente Yotsuha trajo consigo.
Se pone a jugar un momento con el carrito, preguntándole a Yuichi si era lindo, aunque en realidad se estaba asegurando de dejarlo en el lugar exacto donde quería, hasta que el excompañero de Yuichi aparece detrás de ella. Yuichi, asustado, le pregunta por qué se acercó a ellos, y su excompañero le responde que vino a saludarlo, preguntándole si acaso no son amigos. Pero repentinamente Yuichi se abraza a Yotsuha para protegerla, respondiéndole que ella no tiene nada que ver y que no la lastime. Su excompañero le grita que no intente actuar como si fuera alguien genial. Yotsuha entonces menciona si no hay algún trabajador cerca, guiñándole el ojo a una chica que estaba observando la situación. Ella capta el mensaje de inmediato y se va en busca de un trabajador, mientras el excompañero de Yuichi continúa gritándole, afirmando que solo es un hipócrita y que verlo intentando hacerse el héroe solo le dan ganas de acabar con él. Entonces Yotsuha, con un tono serio, le pregunta si tiene envidia, dejándolo confundido. Yotsuha le explica que desde pequeño Yuichi es increíble porque siempre ha actuado como un héroe, que es alguien confiable, bueno en los deportes y en los estudios, además de ser muy lindo y amable con todos, por lo que solo puede pensar que es el chico perfecto, así que entiende si le tiene envidia. Pero entonces Yuichi le grita que pare de hablar, asustado por lo que pueda pasar. De repente, su excompañero, visiblemente molesto, le pregunta por qué debería sentir envidia, gritándole que no se burle de él mientras se abalanza sobre ellos para golpearlos. Pero entonces se resbala con el juguete que Yotsuha había dejado, cayendo de forma brusca sobre las vías, y justo en ese momento la operadora avisa que el tren estaba llegando a la estación. Al verlo acercarse se queda congelado por un momento, pero la chica a la que Yotsuha le guiñó el ojo regresa con un trabajador del lugar, quien le grita que se coloque debajo de la plataforma. Desesperado por sobrevivir, obedece rápidamente las indicaciones y por muy poco logra salvarse de terminar destrozado de la misma forma que su celular, aunque la experiencia lo deja tan aterrado que sigue temblando al borde del llanto. Yuichi le pregunta a Yotsuha si ocurrió algo, al mismo tiempo que los tipos que se habían quedado atrás llegan a la escena. Yotsuha le responde que no lo sabe, aunque la situación se desarrolló de una forma cuidadosamente planeada, como si ella ya hubiera esperado que todo eso ocurriera. Los trabajadores de la estación empiezan a ayudar a subir al chico que había caído a las vías, y Yuichi continúa mirando con atención lo que estaba pasando, aunque nunca hubiera imaginado lo que estaba a punto de ver. Ese chico que tanto lo había atormentado tenía el rostro completamente aterrorizado y lleno de lágrimas. Yuichi estaba sorprendido de que esa persona que siempre lo hacía sentir tan asustado también pudiera poner esa expresión, y a pesar de que siempre le ha tenido miedo al punto de que su cuerpo tiemble sin control, en ese momento y en esa situación Yuichi sentía un poco de lástima por él. Yotsuha sonreía al notar que Yuichi estaba más tranquilo, aunque de repente una persona gritó. Era un streamer que había estado transmitiendo todo lo sucedido desde que el tipo intentó atacar a Yuichi y Yotsuha para luego terminar cayendo a las vías del tren. El streamer explica que logró grabar todo gracias a que recibió un mensaje anónimo que le daba información para descubrir la infidelidad de otro streamer, pero cuando llegó al lugar indicado no encontró una infidelidad, sino algo mucho mejor de lo que esperaba, por lo que estaba agradecido con quien envió ese mensaje anónimo. Sin embargo, el excompañero de Yuichi se da cuenta de que lo están grabando y, agarrándolo del polo, le grita que deje de hacerlo, pero el streamer continúa transmitiendo y le pregunta si va a recurrir a la violencia. Como la situación podía empeorar, sus amigos intentan detenerlo, al mismo tiempo que Yuichi le dice a Yotsuha que es mejor irse de ahí. Mientras se alejan, Yotsuha le toma la mano y le pregunta si la situación fue aterradora. Yuichi se queda en silencio por un momento antes de responder, y aunque su mano todavía estaba temblando, le dice que todo está bien, que no tiene miedo, así que no debe preocuparse. Yotsuha lo mira durante unos segundos y termina diciendo que escuchar eso es un alivio. Debido a la transmisión de lo ocurrido, los espectadores empiezan a buscar información del chico que cayó a las vías, descubriendo que se llamaba Ento, además de fotos donde bebía alcohol y agredía a personas. Pero no se detienen ahí, también investigan a sus amigos e incluso encuentran el lugar de trabajo de su padre, por lo que desde ese día todos los que estén relacionados con él serían perseguidos por miles de personas en redes sociales hasta el día en que ya no estuviera en este mundo. Volvemos con Yuichi, quien no logra entender algo.
Lo habían acosado en secundaria y sabe la razón por la que ocurrió, pero lo que no comprende es por qué en preparatoria pasó lo mismo si casi ninguno de sus compañeros de secundaria está en su misma escuela. El acoso simplemente comenzó desde el primer día, sin motivo alguno. Yotsuha interrumpe sus pensamientos para mostrarle unos tréboles que estaban creciendo. Además, le pregunta si puede intentar algo que vio en televisión y acto seguido toma su mano para amarrarle un trébol en el dedo, diciéndole que si lo lleva consigo seguramente le traerá mucha felicidad, afirmando también que definitivamente hará que tenga una vida escolar divertida y feliz. Al escuchar eso, algo le parece extraño a Yuichi, así que le pregunta a qué se refiere con haré. Yotsuha se queda pensando por un momento y parece que está a punto de tomar su reloj, pero se detiene y le responde que hará muchas cosas divertidas con él y que también se asegurará de estudiar mucho. Luego de un rato llegan a la escuela, pero como Yotsuha tenía que entregar unos papeles en el salón de profesores, Yuichi se quedó solo. Fue hasta su casillero para sacar sus libros, pero lo único que encontró fue basura amontonada. Entonces se dirigió al baño, aunque notó que afuera habían varias personas riéndose, y al entrar descubrió que todos sus libros de texto estaban mojados y arruinados. Toda esa situación le causaba bastante estrés y dolor a Yuichi, pero no era capaz de hacer nada, así que decidió ir a su salón en silencio. Intentó guardar los libros que había traído en su casillero del salón, pero al intentar abrirlo sintió algo extraño y, al revisar su mano, se dio cuenta de que el trébol que Yotsuha le había dado estaba cortado. Al observar con más atención el casillero, se percató de que nuevamente habían colocado algo filoso, aunque esta vez notó que no se había lastimado gracias al trébol que le dio Yotsuha. Eso le hizo recordar las palabras que ella le dijo, sobre que si lo llevaba consigo le traería felicidad. Un momento después, Yotsuha entra al salón saludando a todos con una actitud alegre, provocando que todos se pregunten quién era esa chica, por lo que la profesora pide silencio para que su nueva compañera pueda presentarse. Yotsuha se presenta ante todos con una sonrisa, dejando una buena impresión entre sus compañeros. Yuichi piensa que, a diferencia de él, Yotsuha no tendrá problemas para conseguir amigos, lo que lo hace sentirse un poco decaído. Sin embargo, inesperadamente Yotsuha grita su nombre, mencionándole que está feliz de que estén en el mismo salón. Luego camina hasta el pupitre de Yuichi y, para sorpresa de todos, le da un abrazo mientras le dice que lo extrañaba. Todos quedan asombrados, preguntándose por qué se acercaba a un tipo como él, pero Yotsuha les explica que Yuichi es su amigo de la infancia y la persona más importante del mundo para ella, dejando atónitos a todos ante tal afirmación. Entonces Yotsuha nota que los libros de Yuichi estaban arruinados, por lo que le ofrece compartir los suyos, pidiéndole al estudiante que estaba sentado al lado de Yuichi que cambien de asientos. Luego de un rato juntos, Yotsuha le menciona que estar tan cerca de él en clases es un milagro, y repentinamente le toma la mano. Yuichi, nervioso, le dice que deben prestar atención a la clase. Yotsuha se disculpa por distraerlo, pero le dice que se siente feliz, a lo que Yuichi responde que él también, aunque los compañeros alrededor de ellos miran la escena con incomodidad. Ya en el receso, Yotsuha está junto a Yuichi comiendo juntos, mientras algunos de sus compañeros los miran desde el salón, preguntándose cómo es posible que ella esté cerca de él. Otro compañero, claramente irritado, le reclama al que arruinó los libros de Yuichi, ya que debido a eso tuvo que presenciar un acto tan desagradable durante toda la clase. Entonces vemos que hay otro estudiante que estaba observando en silencio a Yotsuha y Yuichi mientras comían, pero de repente empieza a rasguñar el vidrio, furioso por tener que presenciar esa escena. Al terminar las clases, Yuichi está de camino a casa junto a Yotsuha, quien con su actitud alegre de siempre menciona que ir a la escuela con él fue muy divertido, incluso poniéndose a bailar de la alegría. Yuichi, al ver eso, suelta una pequeña risa, y Yotsuha le pregunta qué sucede. Yuichi responde que estaba pensando que se veía muy linda. Yotsuha, sonrojada, responde que eso la hace feliz y le dice que él también es lindo, aunque Yuichi intenta negar que lo sea. Yotsuha le afirma que es el más lindo del mundo. Entonces se despiden y Yuichi se queda de pie frente a su casa con una expresión de temor. Finalmente decide entrar y,
para su sorpresa, su madre lo estaba esperando con diferentes tipos de comida que le gustaban. Al principio no sabe qué decir, pero luego de un momento intenta agradecerle, aunque su madre lo interrumpe para decirle que fue complicado comprar todo, ya que tuvo que ir hasta el supermercado y esperar grandes filas. Al escuchar eso, Yuichi rápidamente se disculpa y dice que irá a cambiarse, aunque piensa para sí mismo que la actitud de su madre es extraña y se pregunta si se debe a que está teniendo un buen día. Mientras su madre lo ve salir de la habitación, recuerda lo que pasó el día anterior cuando encontró la foto quemada de su familia. Al notar que el único que no se había quemado era Yuichi, supuso que él era el culpable y que había hecho eso debido a un ataque de histeria provocado por el estrés, lo que la dejó asustada al creer que su familia podría desaparecer. Esa es la razón de su repentino cambio de actitud. Mientras Yuichi almuerza con su madre, siente una sensación de nostalgia, aunque rápidamente se olvida de eso cuando su madre lo llama por su nombre y le pregunta si últimamente ha acumulado mucho estrés debido a los estudios, ya que podría estar sufriendo de una neurosis y sería mejor tratarla pronto. Por un momento Yuichi estaba a punto de contarle todo el bullying que sufría, pero al recordar que su madre también tiene sus propios problemas, termina mintiendo y le dice que se encuentra bien, que comparado con los problemas de ella a él no le pasa nada. Entonces recuerda a Yotsuha y menciona que en realidad tuvo un buen día, y que a partir de ahora todo estará bien porque Yotsuha estará a su lado, aunque no sabe exactamente por qué siente eso. Su madre no sabe qué decirle y solo responde con un simple ya veo. Luego de un rato, Yuichi está en su habitación pensando que, de ahora en adelante, no importa qué cosas tan difíciles tenga que atravesar, no tendrá miedo porque Yotsuha estará a su lado. Pero cuando cierra los ojos para dormir, los recuerdos de frases dolorosas de tantas personas pidiéndole que desaparezca comienzan a atormentarlo, derribando la voluntad que había mostrado momentos antes. De repente, la notificación de un mensaje llama su atención. Era Yotsuha preguntándole si podía llamarlo, y a pesar del estado en el que estaba, Yuichi acepta. Yotsuha lo llama y le dice que no puede dormir porque está muy ansiosa por volver a salir con él, por lo que le pide que hable con ella hasta quedarse dormida, ya que si escucha su voz tal vez pueda dormir. Aunque luego menciona que quizá no funcione, porque escucharlo la haría sentir tan feliz que no podría dormir en toda la noche. Yuichi, sonrojado, le dice que se decida, a lo que Yotsuha responde que no está segura, así que mejor se ponen a conversar. Luego de un rato, Yuichi se queda dormido y Yotsuha, en voz baja, le desea buenas noches. Entonces cuelga la llamada y también se queda dormida rápidamente. En sus sueños se encuentra con Yuichi, y aunque intenta actuar de forma alegre como siempre, comienzan a caer lágrimas de sus ojos sin que ella entienda por qué. Yuichi, al ver eso, se da la vuelta y se aleja de ella. Desesperada, Yotsuha le pide que se detenga, gritándole una y otra vez que por favor no lo haga. Pero al final no importa cuánto grite o cuánto le suplique, porque termina ocurriendo aquello que tanto teme. Eso provoca que Yotsuha despierte gritando de su sueño, completamente conmocionada por lo que vio, hasta el punto de vomitar. Con una expresión aterrorizada y el cuerpo temblando, solo puede repetir una y otra vez que lo siente, pidiéndole perdón a Yuichi.